Les recuerdo, antes que se me olvide, que quienes no han instalado la aplicación, porfa, los invito cordialmente a que la instalen, ¿ya? Porque hay sorteos bien interesantes, ahí hay unos premios más o menos buenos, como drones, etcétera. Así que los invito a instalarla. Bien, pues en la mañana con Sergio veíamos y con Neil Harbison también lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto?, con el proceso de metamorfosis que estamos viviendo. Es bien bonita la analogía, ¿no es cierto?, porque por un lado tenemos, ¿no es cierto?, las orugas que se mueven lento, pero después viene esta crisálida o este capullo que en verdad son un montón de cosas, un montón de cambios que no solamente tienen que ver con lo obvio, que son las tecnologías disruptivas y esas cosas, sino que también con cambios de mentalidad. Y así como una oruga, ¿no es cierto?, que se genera un caldo de células que se mueren, donde hay sufrimiento también, donde hay que romper ciertas barreras y ciertas cosas que estamos acostumbrados y que las hemos hecho por muchos años, ¿cierto?, para transformarla en algo como una mariposa, algo muy bello, muy bonito, algo inesperado, que se mueve de forma impredecible, ¿ya? Pero ahí también está el interés, está el valor, ¿no es cierto? Entonces vemos que esto afecta varios ámbitos, ¿cierto? Algunos muy obvios, como las personas, por ejemplo. Es obvio que cambia la forma, ¿no es cierto?, en cómo las personas interactúan. Hoy día se dice que el 50% de los ciudadanos o de las personas que están viviendo en la Tierra son nativos digitales. Entonces, eso es algo súper fuerte porque los nativos digitales ya hacen las cosas distintas. Pero también los temas de empresa o la misma economía digital que vimos en la mañana, ¿no es cierto?, donde en el 2020 esperamos que represente un cuarto de la economía mundial, ¿no es cierto?, un cuarto del PIB, están otros temas súper interesantes como la sociedad. O sea, cómo cambia la sociedad, cómo impacta, ¿no es cierto?, esta metamorfosis. Porque cambia la manera de hacer las cosas. Pues en la mañana, Neil, por ejemplo, veíamos claro, que el impacto de su cambio, de su propia metamorfosis, tiene que ver, ¿no es cierto?, con barreras, dificultades que tienen que ver más con lo social que con lo tecnológico o que con otras cosas, ¿ya? Y también, desde el punto de vista de las organizaciones, se generan nuevos modelos de negocio, ¿cierto? Y estos modelos de negocio es bien interesante porque por un lado se abren nuevas oportunidades, pero también eventualmente se pueden generar externalidades, tanto en la producción como en el consumo, que pueden ser negativas, ¿cierto? Entonces, es muy importante para el gobierno, que está centrado en el ciudadano, poder poner mucho foco y mucha atención, ¿no es cierto?, a cómo se van moviendo estas nuevas oportunidades, pero también eventualmente las amenazas que van apareciendo. Y así en forma súper resumida, como lo vemos en la mañana, las organizaciones oruga, que todavía somos muchos, o sea, todos decimos, no, somos mariposas, pero a todos todavía nos queda algo de oruga, ¿no es cierto? A nosotros mismos como Adexus también hay ciertas cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que manejar. Entonces, basada en modelos de negocio tradicionales, centradas en los productos, ¿no es cierto?, estructuras predecibles, se mueven organizadamente, pero lento, igual que una oruga, ¿no es cierto? Y por otro lado también, están basadas principalmente en su fortaleza y en sus recursos financieros. Pero cuando hablamos de empresas mariposa, hablamos de nuevos modelos digitales focalizados en experiencias memorables. En el caso del gobierno, una experiencia memorable para el ciudadano, porque el ciudadano cambió. El ciudadano, ¿no es cierto?, ya no es el mismo que teníamos hace 10 años, hace 20 años. Por otro lado, las tecnologías, ¿no es cierto?, disruptivas, ¿cierto?, que en el fondo generan modelos impredecibles, como decíamos antes, y que son redárquicas, donde es muy relevante los liderazgos. Es muy importante hoy día no tener jefes, ¿no es cierto?, personas que están en la cabeza de una organización, sino que líderes innatos, nuevos talentos digitales, ¿cierto?, que puedan llevar y construir el proceso. Nosotros mismos, como les comentaba Sergio en la mañana, lo hemos visto en nuestra organización. Hay muchas personas que realmente han hecho cambios, han empujado cambios fuertes y no necesariamente están en la capa jerárquica de jefes, de gerentes o de subgerentes. Y tenemos el vértice de la transformación también, donde ubicamos las distintas industrias, donde en el centro obviamente se ubican, por ejemplo, el retail, ¿cierto? El retail, el servicio financiero, etcétera. Y ya más alejado, por ejemplo, la energía, los utilities y followers. En este caso, el gobierno aparece al medio, y aparece al medio porque el gobierno en general tiene varios ámbitos de acción. Por un lado, un punto de atención, por ejemplo, del registro civil, se parece a un punto de atención de un banco. Hay cosas muy parecidas, porque un ciudadano no va a querer hacer fila. Por tanto, quizá esas instituciones van a estar más cerca del vórtice. Y otras, por ejemplo, las empresas de energía, ¿no es cierto?, que tenemos varias que son estatales también, quizás están más alejadas.
y ellas están mirando atentamente, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que ocurre. ¿Ya? Pero esto es un poco lo que ocurre en el mercado hoy día y que nosotros llamamos el vórtice de la transformación. Bueno, ¿cuáles son los temas relevantes en la transformación digital de gobierno? Hay varias cosas. O sea, lo primero, las ciudades conectadas, o sea, el IoT. Como decíamos, nos centramos hoy día en el ciudadano y tener muchos sensores para hacer muchas cosas que vayan en pos de mejorar la calidad de vida del ciudadano son hoy día muy relevantes. Por ejemplo, nosotros tuvimos durante estos últimos años varios episodios de inundaciones, por ejemplo. Sería muy entretenido tener la forma de saber y de predecir, ¿no es cierto?, de manejar en tiempo real ese tipo de incidentes. También se habla de sensores en los automóviles, ¿no es cierto?, en zonas iluminadas que puedan manejar la energía en forma dinámica, etc. Por otro lado, tenemos la automatización. Aquí es bien interesante porque si se fijan el icono es uno de estas alcancías, de estos chanchitos, donde yo voy poniendo moneda. Bueno, ¿qué tiene que ver la automatización con eso? En realidad, el 80% del dinero, ¿no es cierto?, que gastan las instituciones de gobierno es para cosas que son higiénicas, que son básicas. Es como para tener las luces encendidas nomás. Entonces, automatizar significa hacer las cosas en forma más inteligente en pos de ahorrar costos, ¿no es cierto?, y de tener mayores presupuestos para transformarme en mariposa. Hoy día, más allá de que todo el mundo habla de lo digital, tampoco los presupuestos, ¿no es cierto?, van a ir en aumento en pos de generar, ¿cómo se llama?, mayores capacidades, sino que nosotros mismos, como líderes, ¿no es cierto?, como responsables de la parte digital de nuestras organizaciones, tenemos que buscar la forma inteligente, ¿no es cierto?, de conseguir esos recursos. Por otro lado, la seguridad, ¿cierto? Se dice que los ciberataques son la nueva forma de guerra. O sea, hoy día se ven muchas cosas que realmente impactan, donde el ciberataque ha tomado, ¿no es cierto?, ribete y, ¿cómo se llama esto?, ha llegado a fronteras insospechadas. O sea, hoy día la verdad que lo que está pasando, ¿no es cierto?, que comentaba Sergio en la mañana, en la banca y en otras instituciones, es realmente preocupante. Entonces es un tema a poner atención. Y además, como tenemos también ciudadanos que son digitales, que interactúan en distintos canales también, es súper relevante tener sus datos, su integridad protegida y bien resguardada. ¿No es cierto? Promover la movilidad. Hoy día se habla que el 70% de la fuerza comercial, aproximadamente, de aquí al 2020, va a ser completamente móvil. Big Data y analítica, muchos datos. Esta problemática es muy transversal, pero tener muchos datos, ¿no es cierto?, usar solamente una parte de ellas para tomar decisiones, para generar reportes, ¿no es cierto?, y para apoyar al negocio, la verdad es que hoy día todavía sigue siendo un challenge y esto va avanzando en forma muy acelerada. Y por último, las plataformas digitales de gobierno. Nadie hace fila, nadie quiere estar esperando, ¿no es cierto?, nadie quiere hablar 30 minutos con una persona, ¿no es cierto?, para responder una consulta. Entonces, muy relevante las nuevas plataformas digitales también. Bien, ¿cómo se transforma el negocio? El negocio, ¿no es cierto?, va desde una organización actual, donde menos de la mitad de los trámites están, ¿cierto?, digitalizados, los sistemas son independientes, no están integrados, etcétera. Sistemas de seguridad con protección independiente, tareas manuales, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que tenemos hoy día. ¿Y hacia dónde queremos llegar? Queremos llegar a una organización, ¿no es cierto?, más ágil, más dinámica, que permita, por ejemplo, que provea mejoras en las plataformas de gobierno, que permita la interoperabilidad entre entidades, etcétera, ¿no es cierto?, que fomente la automatización, que estén, ¿no es cierto?, las ciudades conectadas, por ejemplo, con sensores, como lo explicaba recién con el tema de IoT. Bueno, para ello, el sustento, ¿no es cierto?, son las plataformas digitales y se requiere redefinir las TIC. Y con las TIC nos referimos a los datos, a las aplicaciones, ¿no es cierto?, el procesamiento, la seguridad, etcétera. Por tanto, pasamos de una empresa con foco en servicio, en la infraestructura, a una compañía, ¿no es cierto?, organización, con foco en servicios de negocio y objetivo estratégico de ese cliente, ¿no es cierto?, y con el centro en el ciudadano. Por tanto, se requiere un orquestador, que es un poco el rol de ADEXU en este proceso, para lograr estos objetivos. Nosotros, hoy día, creemos que muchas organizaciones ya tienen su propio roadmap de transformación digital. Eso es lo que nosotros hemos visto. Muchas organizaciones ya lo han definido, ya lo han discutido y hoy día están en la etapa de ejecución. Entonces, nuestro rol es acompañarlo en ese proceso.
Como les dije al comienzo, vamos a presentar 2 casos prácticos donde nosotros hemos sido un soporte importante para 2 clientes. El primero tiene que ver con el servicio electoral. Bueno, ¿qué es el CERVEL? Todos sabemos qué es el CERVEL, pero es súper interesante también dar una mirada a qué se dedica el CERVEL. CERVEL, ¿no es cierto?, nace hace bastante años y está en el centro, ¿no es cierto?, de la democracia. O sea, sus funciones son administrar y supervigilar el acto electoral. También tiene que ver con la actualización de padrones, etcétera, ¿no es cierto?, las campañas, los partidos políticos, su financiamiento. Y, muy interesante, sus valores son autonomía, imparcialidad, transparencia, probidad, eficiencia y proactividad. Palabras muy, muy potentes, o sea, valores, ¿no es cierto?, donde nosotros, como soporte tecnológico del CERVEL, tenemos que ser, ¿no es cierto?, impecables en nuestro actuar y estamos obligados a cumplir con esto que es tan fuerte y tan delicado para el ciudadano. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos súper en concreto? Nosotros acompañamos al CERVEL en los últimos 5 procesos eleccionarios. Ya, eso fue nuestro desafío y nosotros fuimos uno de los proveedores que soportamos todo el procesamiento de estas elecciones, donde encontramos elecciones presidenciales, ¿cierto?, tanto primarias, de primera y segunda vuelta, como elecciones municipales también. ¿Ok? Bueno, las elecciones se vienen haciendo hace mucho tiempo. Entonces ustedes dirán, oye, pero son las elecciones, el conteo de votos. Claro, sí, pues, pero como dijimos antes, el ciudadano cambió. O sea, no es el mismo ciudadano empoderado, exigente, que si no le gusta algo, revienta las redes sociales, que se arman protestas rápidamente, que a veces, ¿no es cierto?, los que tenemos más años nos cuesta también un poco entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué requiere el ciudadano? Requiere que el procedimiento sea ágil, que sea rápido. O sea, yo voy a votar y yo quiero saber rápidamente dónde están los votos. Puede haber también una alta concurrencia de usuarios, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de una población que está calificada para votar, que es relativamente importante. Podrían haber PIC, ¿no es cierto?, por ejemplo, de 500.000 de personas, ¿cierto?, concurrentes, donde van a hacer consultas, donde van a necesitar algo en forma muy ágil. Multicanalidad, porque si yo voy a votar, ¿se acuerdan que antiguamente uno tenía un carnet electoral? Bueno, entonces uno lo miraba y ahí estaba el número de la mesa, y con el número de la mesa uno podía votar. Obviamente a las personas, a mí se me pierde ese carnet, pues yo creo que lo saqué una vez y nunca más lo encontré. Entonces, consultar, ¿no es cierto?, en línea, con mi root, por ejemplo, con mi nombre, cuál es exactamente la mesa y el lugar de votación. O sea, son temas que claramente marcan una diferencia, que también sea altamente disponible. O sea, imagínense el impacto, ¿cierto?, y cómo impactaría en la probidad del proceso perder, ¿no es cierto?, datos, ¿no es cierto?, o tener algún nicho de seguridad. Por último, una solución que sea escalable, porque la situación también entre elección y elección ha ido cambiando. O sea, no todas las elecciones han sido iguales, ¿cierto?, porque por la naturaleza de lo que representan también se han ido dando un paso importante, como por ejemplo, incorporar el voto extranjero. Entonces, la verdad es que la escalabilidad no solamente tiene que ver con la escalabilidad del TI, sino que cómo el negocio, ¿no es cierto?, cómo las exigencias van aumentando. Y finalmente gestionar múltiples proveedores, porque nosotros fuimos una parte. Este es un despliegue a nivel nacional, donde se requiere orquestar y articular múltiples proveedores, ¿no es cierto?, que en un tiempo muy breve tienen que funcionar al unísono. ¿Cómo fuimos exitosos? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos para lograr tener un proceso eleccionario muy, muy bueno? Lo primero fue que algo que va a sonar muy, muy sencillo y muy obvio quizá, pero fue centrarnos en el ciudadano. Nosotros, como una empresa de tecnología, normalmente nos centramos en los componentes tecnológicos, pero hoy día nos centramos 100% en el ciudadano. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está detrás del ciudadano? ¿Qué es lo que busca el ciudadano de hoy? Busca un proceso que sea ágil, que sea eficiente y que sea seguro. Entonces resumimos eso en esas 3 máximas. Y todo el proceso que está descrito a continuación, nosotros lo fuimos permeando, ¿no es cierto?, de este requerimiento. Entonces, como lo podemos ver, constitución de mesas, por ejemplo, un sistema de gestión de constitución en tiempo real. Por tanto, como resultado, 100% de las mesas instaladas en primera vuelta presidencial el año pasado. ¿Ya? Segundo, aplicación móvil para asistencia al elector con información de dónde votar y dónde llegar. Yo, como les decía antes, no voy a consultar ningún carnet, ninguna cosa, me acuerdo de memoria el número de la mesa, me acuerdo mis papás se sabían de memoria el número de su mesa. Entonces yo me sé de memoria nada, me da lo mismo. Entonces yo tomo mi aplicación,
busco, ¿no es cierto?, con mi nombre y yo me dirijo al local de votación. Listo. Tercero, captura y recolección, redundancia de medios, digitalización, escaneo de acta. O sea, la información está disponible. Se pierden los papeles, da lo mismo porque está todo disponible. Entonces, el ciudadano sabe eso y el proceso, ¿no es cierto?, es claro. Por otro lado, el procesamiento, alta disponibilidad, solución distribuida. Aquí es donde hay mucha tecnología también, ¿cierto?, para tener una plataforma que sea segura, que procese rápido, que no necesariamente es un tremendo data center lleno de máquinas, lleno de servidores, no necesariamente. De hecho, nosotros cuando tomamos este servicio nos dimos cuenta que con mucho menos procesamiento lo podíamos hacer de mejor forma. Entonces, como se dan cuenta aquí hay un ejemplo muy potente de que finalmente la tecnología, ¿no es cierto?, no está al servicio, ¿no es cierto?, de lo que estamos buscando nosotros como objetivo. Y finalmente la disponibilidad de la información, disponibilidad como uno de los ejes centrales de la seguridad. O sea, tener la información disponible ante múltiples intentos de hackeo, la verdad que es un challenge. O sea, en el momento de la elección están todos los ojos puestos en los resultados. Estamos todos atentos. O sea, todos queremos saber lo que ocurre. O sea, imagínense el impacto que sería una caída en los sistemas o no poder consultar los resultados, ¿cierto? Por tanto, en forma resumida, al principio había poca visibilidad del proceso. En general la información llegaba desfasada, ¿cierto? Aparecía una persona en televisión que nos indicaba los resultados de las votaciones. Y era una agonía esperar ahí que ¿no es cierto?, se fueran primero y iba ganando uno. Igual tenía algo de emoción. Pero hoy día yo quiero las cosas rápido. Yo quiero, ¿sabéis qué? Yo fui a votar, yo quiero saber rápidamente quién ganó. Quién fue, si fue mi alcalde, si fue otro, si fue, ¿cierto?, mi presidente o fue otro presidente. Entonces, nula capacidad de gestión, procesos lentos, manuales, etcétera. Bueno, ¿para qué ustedes conocen, ¿no es cierto?, cómo funcionaba? Pero después de esta transformación, ¿cierto?, de oruga, pasamos a una mariposa donde teníamos un control completo del proceso. Recolección de datos muy cercano al tiempo real. Digo cercanos porque todavía, ¿no es cierto?, la interfaz del usuario todavía es manual. Ya todavía es a través de papeleta, etcétera. Información de gestión del proceso, incorporación de voto extranjero también, como lo comentábamos, la multicanalidad, procesamiento automático y protección frente a los ciberataques. En resumen, 5 procesos eleccionarios que derivan también en 11 elecciones procesadas, considerando que hay primera, segunda vuelta, etcétera. 13 pruebas oficiales de procesamiento, fueron 7 millones de ciberataques. Nosotros la primera vez que hicimos esto fueron decenas de miles, pero el año pasado ya fueron millones y que fueron bloqueados. Principalmente ataques de denegación de servicio, ¿ya? Entonces, denegación de servicio, como todos sabemos, tiene que ver con indisponibilizar los sistemas. O sea, imagínense el impacto grave que hubiera tenido, aunque sea un par de minutos de indisponibilidad. Pruebas con 500.000 usuarios concurrentes, pero sin retardo. O sea, los puedo tener concurrentes, pero sin ningún tipo de retardo, ¿no es cierto?, con la respuesta tan rápido como si hubiese un usuario. 100% de la mesa instalada, y el último dato, que es el que más me gusta a mí, 1,5 horas en procesamiento de los resultados. ¿Qué significa esto para el ciudadano? Que yo a las 9 de la noche ya sabía quién había ganado. Entonces, eso sí que tiene un impacto tremendo. No tener que esperar hasta el otro día. La verdad, yo personalmente me aburría. O sea, decía, ya, mira quién va a ganar, chao, mejor me queda hasta el otro día. Y por ahí, por las 9, 10 de la mañana, finalmente sabíamos los resultados ya un poquito más exactos. Y todavía estaban los 90 y algo que, ¿no es cierto?, no teníamos el 100%, pero ya había tendencia. Hoy día lo sabemos muy rápido, ya muy rápido. Entonces, eso es lo que a nosotros más nos llena de orgullo de haber sido parte, ¿no es cierto?, de este proceso. Y que por ahí, nosotros que estamos en el mundo tecnológico, lo conocemos, pero para el ciudadano es indistinto, ¿no es cierto? Y solamente percibe los beneficios que se generan al partir del proceso. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por favor. ¿Y qué falta? Yo sé que la parte legal, ¿qué falta para la votación electrónica para que no tengamos que no nos van a votar? Yo te podría preguntar de vuelta, ¿será la tecnología? No, ¿cierto? ¿Será? Sí, puede ser legal, pero lo legal responde a la sociedad. Responde, ¿perdón? Pero es que claro, o sea, no sé si, yo creo que la institución no, o sea, el CERVEL es una institución ágil. O sea,
La resistencia al cambio que tuvo el CERVEL cuando fueron con la propuesta de mejora, ¿cómo fue recibida el CERVEL? O sea, en ese sentido, ¿cómo recibió el CERVEL las propuestas de ustedes? ¿Fue muy resistente o se adaptaron rápidamente? O sea, yo te diría que esto, es que esto comenzó hace varios años atrás. Nosotros comenzamos por ahí por el 2013, 2014. O sea, la apuesta nuestra fue disruptiva. Fue una apuesta donde la verdad nosotros como proveedores no teníamos mucho que hacer, pero nosotros nos fuimos con algo que ningún otro en el mercado estaba haciendo. Y era ir a morir, o sea, o moríamos o resultábamos exitosos. O sea, y yo te digo hoy día, el CERVEL no puso resistencia, porque si no se hubiese ido con lo tradicional, ¿cierto? Cuando se hubiese ido con lo tradicional. Y quizá en 2014 no hubiese habido consecuencias, pero hoy día, de verdad, que tú ya cuando sensibilizas como ciudadano, tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo los resultados el mismo día, ¿qué pasa si en las próximas elecciones los tenemos al otro día? Yo no voy a soportar eso. O sea, no, la verdad es que yo no lo puedo aguantar. ¿Ya? Pero respecto a tu pregunta, la verdad es que yo creo que más allá de lo legal o de lo tecnológico o de que si estamos o no dispuestos a hacerlo, porque soluciones hay millones, sino que hay un tema de la sociedad, ¿no es cierto?, que todavía tenemos que rearticular. Eso es lo que falta, ¿no es cierto?, para poder tener el voto electrónico. Pero las cosas también van avanzando rápido. O sea, yo creo que prontamente vamos a poder también tener hacia el usuario una interfaz que sea más ágil, más eficiente. Bien, pues recién estábamos comentando algo relacionado con el ciudadano. Ahora les quiero exponer otro caso práctico, donde nosotros también hemos acompañado, en este caso, al cliente NAP. Y donde, si bien venimos hablando de la experiencia de usuario del votante, ¿no es cierto?, del elector, ahora lo vamos a ver centrado en el colaborador, porque es muy relevante. O sea, ENAP es una compañía que es pública, ¿no es cierto?, que existe desde 1950, se dedica a la exploración, producción, ¿no es cierto?, y todo lo relacionado con los hidrocarburos, ¿no es cierto?, con el procesamiento del petróleo. Y acá hay datos bien interesantes que quizás no toda la ciudadanía conoce. ENAP abastece el 80% de los requerimientos de combustible en Chile. Y además tiene un delta de producción que puede exportar a Perú. Entonces es bien importante el aporte de ENAP, ¿no es cierto?, para nuestra realidad. Y por otro lado, ENAP tiene también actividades, tiene operación en otras localidades, ¿cierto?, que están acá, tanto en Ecuador, en Argentina y Egipto. Entonces, esta compañía, que es una compañía que tiene varias particularidades, porque es pública, ¿cierto?, porque tiene una misión relevante para el país, y por otro lado, que es una compañía que tiene una operación que es compleja, que dentro de Chile está geográficamente distribuida, donde tiene problemas parecidos a los que tienen, por ejemplo, las mineras, respecto a temas de seguridad, ¿no es cierto?, a temas de ¿cómo se llama?, de aumentar la productividad, etcétera. Esas son las cosas, ¿no es cierto?, que los desafíos que tienen. ¿Qué hicimos? Esto se relaciona con el mundo de las comunicaciones. Nosotros hicimos aporte en las comunicaciones de NAP pensando en sus colaboradores, pensando en los usuarios. Acá a la izquierda tenemos este diagrama que a mí me gusta mucho, ¿no es cierto?, que el negocio digital está sustentado en tres mundos básicamente, que es el mundo de proceso, aplicación e infraestructura. Pero si yo miro la infraestructura y le hago doble clic, tengo las TI, que las TI en general se gobiernan con ITIL, con procesos que todos conocemos, pero debajo están las comunicaciones y están más debajo todavía los enlaces. Entonces, en general, las comunicaciones hoy día los dejamos como un commodity y no lo manejamos como un TI. Entonces, por otro lado, tenemos a estos dos elementos como la base de la torre. Entonces, es muy relevante ponerle atención. Y nosotros, la verdad es que encontramos una oportunidad acá y desarrollamos un modelo de operación en conjunto con ENAP que le llamamos comunicaciones convergentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busca este modelo? Persigue la agilidad digital. O sea, hoy día el negocio me demanda, ¿sabéis qué? Wi-Fi o comunicación inalámbrica en todos lados. Entonces, de un día para otro, ¿no es cierto?, los que hemos estado enfrentados a la realidad de las redes, sabemos que eso no se puede hacer de un día para otro. Colaboración, experiencia de usuario, ¿no es cierto?, tanto del colaborador, para que el TI se posicione como un ente, ¿no es cierto?, que apoya al negocio, y no como un ente, ¿no es cierto?, que está generando problemas. Por tanto,
Este modelo pretende orquestar lo que son los procesos, las aplicaciones y la infraestructura, teniendo en cuenta también las componentes de comunicaciones. Entonces, ¿de qué se trata la metamorfosis? Se trata de mirar esto desde dos ángulos. Primero, desde el negocio, donde tenemos como centro la experiencia del usuario y en específico la colaboración, y por otro lado, componentes tecnológicos, como la ciberseguridad, la integración, alta disponibilidad en tu end. La integración es un tema súper relevante, que a veces nosotros lo percibimos también como responsable de la red, que tenemos muchos proveedores. Entonces, cuando hay un problema, los proveedores también están de un lado a otro, ¿cierto? Y dicen, oye, a ver, tomé el teléfono, no me funcionó. Entonces, no, mira, el problema es con el call manager, el problema es con el enlace, el problema... Entonces, las fuentes de problemas pueden ser múltiples. Y finalmente, el cliente, que hoy día está trabajando su metamorfosis, se distrae con temas operativos que tienen que ver con gestionar múltiples proveedores. Y esto no significa que haya un solo proveedor, sino que haya un modelo inteligente, flexible, ¿no es cierto?, que pueda orquestar estos distintos mundos. Bueno, ¿cuáles son los elementos de las comunicaciones convergentes? Esto es un poco para graficar los distintos ámbitos que aparecen, ¿cierto? Por un lado tenemos el video, la telefonía, el Wi-Fi, y si me paro del lado del usuario, también veo que algunos elementos para mí son visibles y otros no son tan visibles. Por ejemplo, el Wi-Fi es algo muy visible, una videoconferencia, ¿cierto? Típico también que nosotros como responsables de TI, cuando damos servicio, ¿cierto? Los gerentes o las capas de más alta gestión quieren hacer una video, no les funciona, eso genera un tremendo problema y por ahí las dificultades, ¿no es cierto?, desde el punto de vista tecnológico son simples de resolver. Entonces, lo interesante acá es, hay múltiples tecnologías y hay pocas que son visibles para el usuario, pero todas tienen que funcionar al unísono. Bueno, ¿qué logramos con este modelo? O sea, pasamos de una situación donde las reuniones en ENAP se hacían presenciales, la movilidad estaba restringida, disparidad en las comunicaciones, ¿no es cierto?, poca visibilidad, servicios de red no integrados, problemas para gestionar, etcétera. Donde pasamos a una situación, después de convertirnos en mariposa en conjunto, ¿no es cierto?, donde tenemos menos viajes, capacidad de movilidad, capacidades, ¿no es cierto?, de colaboración distinta, integrada, comunicaciones de buena calidad. El usuario hoy día, ¿cierto?, siempre se habla de que las nuevas generaciones quieren tener en su puesto de trabajo comunicaciones que sean de la misma calidad superior que las que tienen en su casa. Entonces, muy relevante también para tener una buena experiencia en el trabajo es tener comunicaciones de buena calidad. Operación y control centralizado, etcétera, ¿no es cierto? Y una arquitectura unificada, porque hoy día también se da una dinámica de fusiones, adquisiciones, de crecimiento, entonces es importante que la arquitectura sean estándar. ¿Cuáles fueron los resultados? Colaboración espontánea, ¿cierto? Muy potente ese concepto, ¿no es cierto?, donde no importa dónde esté, yo puedo colaborar, me puedo comunicar en forma simple, en forma fácil, ¿cierto? Reducción de costo, ¿qué más? Flexibilidad, una visión integral del servicio y teniendo siempre en cuenta también la ciberseguridad. Para resumir un poco, les quería mostrar un testimonio de Esteban Villaseca, ¿no es cierto?, que él es el CIO, o sea, el gerente TICA de NAP, donde él cuenta un poquito más en detalle la experiencia. Hoy día la digitalización para empresas del mundo industrial es clave. Hoy día estamos viviendo un escenario muy desafiante para el mundo, que es el mundo de oil and gas, y la digitalización es el pilar fundamental para enfrentar nuestros desafíos futuros de eficiencia, seguridad, medio ambiente y organización interna. El desafío que enfrentamos y en el cual nos está acompañando Dexus tiene básicamente tres pilares. Uno, mejorar la calidad de las comunicaciones. Dos, mejorar nuestras barreras de seguridad de la información. Y tres, mejorar nuestros sistemas de colaboración dentro de la compañía. Adexus nos ha acompañado en la implementación y ejecución del proyecto, ha sido el partner principal que ha hecho el despliegue de esta solución tanto en Chile como en otros países. Las cualidades del equipo de Adexus que nosotros vemos es uno, la flexibilidad. Este negocio tiene una dinámica importante y por lo tanto nuestro partner tiene que acompañarnos en esos cambios del negocio y en eso Adexus ha sido bien destacable. Y lo segundo, dado que estamos implementando tecnología muy de punta, tenemos que tener a un partner que nos acompañe en el conocer y en entender
cómo estas nuevas tecnologías se deben implementar, y en eso Adexo ha tenido una búsqueda constante en mejorar el aprendizaje para generar un exitoso despliegue. Bien. Ya le habíamos comentado la estrategia nuestra. Entonces, nosotros hoy día somos orquestadores en este proceso de transformación. Nosotros los acompañamos en las definiciones, los roadmaps que ustedes tengan como clientes nuestros, como partner, ¿no es cierto?, de este proceso de metamorfosis, donde nuestro rol principal es redefinir las TIC en pos de, por ejemplo, bajar los costos, disminuir los riesgos, mejorar la experiencia tanto de nuestros colaboradores como del ciudadano, del cliente final, etcétera. Bien, como lo decía Sergio en la mañana, muy relevante también definir y operacionalizar el modelo de negocio digital, ¿cierto? Ese es como uno de los pilares. Segundo, transformar las TIC. Y tercero, que es el más complejo en general, y lo decimos también por experiencia, es el desarrollo de la mentalidad digital, ¿cierto? Eso es lo más difícil de lograr y para eso se requiere, más que conocimiento tecnológico y más que experiencia, se requiere el liderazgo, ¿no es cierto? Y personas que tengan la capacidad de empujar los cambios. Bueno, es súper importante también que si estoy en un proceso de digitalización, saber cómo estoy. O sea, poder hacer algún tipo de diagnóstico y decir cómo está mi organización en términos de digitalización. Seguramente ustedes también ya han avanzado en esta línea. Y para ello los invito cordialmente a visitar este sitio web, ¿cierto?, donde nosotros, como Adexo, en conjunto con País Digital, con Anticipa y Samsung, hemos desarrollado una iniciativa que permite recolectar información de las organizaciones en términos de cuál es su estado de digitalización, ¿cierto? Les puede servir a ustedes mismos y los datos también que se deriven de esto van a ser publicados y compartidos. Nosotros como Adexo hemos desarrollado capacidades consultivas, desarrollo también de una mentalidad digital que nosotros mismos hemos ido construyendo. Nosotros llevamos 3 años ya en este proceso, donde nosotros dijimos, oye, tenemos que también comer de lo mismo que nosotros vendemos. Y nos hemos ido transformando, hemos ido incorporando talentos, posicionando personas, desarrollamos habilitadores digitales, que son nuestras 4 iniciativas estratégicas, ¿cierto? De multicloud, transformación de aplicación o transformación del TI, el IoT y la analítica y la ciberseguridad, donde hemos definido equipos paralelos, equipos, ¿no es cierto?, multidisciplinarios, que están tomados de distintos puntos de la organización, que le reportan a Sergio y no necesariamente son gerentes o son personas del management los que lideran y los que componen esos equipos. Llevamos varios meses trabajando en eso y la experiencia ha sido muy buena y apuntado también un poco a lo que está ahí arriba, que es el desarrollo de la mentalidad digital. En la gestión integral del outsourcing TI y finalmente la visión centrada en el cliente. No centrada en la institución, sino que centrado en el quehacer de la institución. Centrado en el ciudadano, en el colaborador, ¿no es cierto? Pensando en quién o para quién estoy dando servicio. Ha sido un agrado compartir esto con ustedes. Le agradecemos el tiempo, la disposición. Lo invitamos también a participar de las otras charlas. Muchas gracias.